Parte 4. Preguntas sobre vida cristiana y doctrina. Carta 25. ¿Cómo puede un Dios de amor torturar a la gente en un infierno eterno? ...12 de mayo de 1991. Querido Greg, me temo que tengo un poco más de dificultad que tú posponiendo un juicio sobre estas cosas. Debido a que no estoy aún convencido en un 100% que Jesús es Dios en la tierra, no puedo como tú hallar tan rápidamente consuelo ante las continuas preguntas que tengo sobre el infierno. Tú descansas en el amor de Dios y pospones juzgar su ira porque ya estás convencido de su amor mediante Cristo. Pero para mí, Greg, el amor y la ira están en el mismo nivel. Una cuestiona la realidad de la otra. Por eso necesito seguir con esto del infierno un poco más allá. Si logro aclarar algo sobre esto, creo que habré conseguido dar un gran paso hacia el punto en que el cristianismo tiene más sentido para mí. Tu última carta puso en mi mente un poco más de claridad acerca de los que van al infierno, pero no tocaste el problema del infierno mismo. Esta es en realidad la pregunta más importante. La Biblia pinta un cuadro realmente de pesadilla en este lugar, ¿no es así? Es un lugar de fuego, de sulfuro caliente, de azufre, de oscuridad, de tormento, y se supone que durará por la eternidad. Dime, ¿cuál es el fin de torturar a alguien eternamente? ¿Dónde está la razón de tal cosa? Obviamente, no es para que el torturado aprenda una lección. No es un castigo correctivo. La persona en el infierno no tiene esperanza de mejorar jamás su carácter ni su situación. De modo que esta es una simple venganza, retribución pura, ira no adulterada, sin otro motivo que el deleite divino de infligir dolor horrendo a una persona. No nos engañemos, Greg. Hay muchas personas que no me importaría verlas en el infierno, por un tiempo. Pero creo que me cansaría de oír los lamentos de Hitler después de un par de cientos de años. No sería entretenido. Pero después de eso, probablemente supondría que ya ha pagado sus deudas con sus víctimas, y entonces solo me quedaría matarlo. ¿Por qué Dios no hace eso? Después de unos cuantos cientos de años, ya la cuenta habría quedado saldada. ¿Para qué insistir en el dolor? ¿Por qué no sacar a los pecadores de su aflicción? ¿Por qué torturarlos con el solo fin de torturarlos eternamente? Relacionado con este, hay otro punto. Yo no veo cómo el cielo puede mantenerse como tal con un infierno ardiendo abajo. ¿No les echaría a perder la fiesta espiritual el saber que abajo de ustedes hay billones de personas hirviendo en lava caliente por toda la eternidad? Se me ocurre que esto podría presentar un problema, especialmente para un Dios que es todo amor y que supuestamente ama a aquellas pobres almas torturadas. Eso debe corroer por dentro a Dios. Piensa cómo te sentirías si uno de tus hijos estuviera allí. Todo eso no tiene sentido para mí, Greg. Y no he llegado al punto en que pretenda posponer un juicio sobre esto. El carácter de Dios está en tela de juicio en mi vida. Y esta es una evidencia muy importante que requiere consideración. Sinceramente, papá. ...28 de mayo de 1991... Querido papá,
Usted se expresó con toda la energía que se puede usar en este caso. Debo reconocer que el infierno es un verdadero problema teológico. Para ser perfectamente sincero, nunca lo he podido entender muy bien. Pero tengo suficiente base para creer en Jesús y en la Biblia y aceptar lo que dicen sobre esta materia, aun cuando no lo entiendo muy bien. Si yo decidiera invertir este procedimiento y rechazar a estas dos autoridades, porque su enseñanza del infierno no me parece razonable, tendría que buscar razones para justificar todas las evidencias que estas dos autoridades tienen a su favor. Y hacer eso sería más duro que el infierno. Por eso creo, aun cuando no lo entienda. De todos modos creo que podré decirle algo sobre su pregunta. Al fin y al cabo soy un Boyd. Permítame hacer 4 comentarios generales. Primero, creo que difícilmente alguien piense en el infierno como un lugar de fuego y azufre, literalmente. La Biblia usa una gran cantidad de metáforas para describir este lugar. Metáforas que podrían contradecirse unas a otras si uno las toma literalmente. Por ejemplo, al infierno se le describe como un lugar de total oscuridad, pero también de fuego. Se le describe como un abismo, pero también como un lugar ardiendo con azufre. Se le describe como un lugar de castigo, pero también de destrucción total. A veces a sus habitantes se les describe como echados fuera de una cena en el cielo, a veces lanzados a un abismo, a veces azotados por un sirviente. A veces parecen rebeldes crujiendo los dientes, a veces angustiados. Lucas capítulo 16. Las metáforas, como puede ver, varían grandemente y ninguna de ellas debería tomarse como estampas de lo que el infierno es. Sin embargo, el propósito de estas metáforas es comunicarnos que el infierno es un lugar muy malo. El infierno es lo opuesto a lo que Dios quiere para la humanidad. De hecho, el término infierno metafóricamente expresa eso. Infierno en griego es Gehenna. Y Gehenna era un valle fuera de Jerusalén que se usaba como el vaciadero mayor de la ciudad. Lo que termina en el infierno, los autores bíblicos lo dicen, es sencillamente los desechos de la humanidad. Es el lugar de desechos del cosmos. Es el destino final de las personas que libremente decidieron vivir una vida que Dios nunca quiso que vivieran. Se transformaron en basura. Son echados fuera. Se queman en el fuego. Todas las metáforas de la Escritura apuntan hacia esta dirección. Un segundo punto, papá, es que ellos mismos, no Dios, se pusieron en el infierno. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la Biblia. Si alguien entonces va al infierno, es contra la voluntad de Dios. Es sencillamente inexacto decir que Dios se deleita en el dolor de las personas. Él nos dice explícitamente, ¿me deleito yo en la destrucción del impío? Ezequiel 18, versículo 23, traducción literal. Es más bien que esa gente rebelde prefirió las tinieblas a la luz. Juan capítulo 3, versículo 19. El infierno es donde ellos decidieron estar, no donde Dios quiere que estén. Dios permite que estas personas vayan al infierno, pero lo hace porque ellas así lo quieren. Papá, lea cuidadosamente Romanos 1, versículos 20 al 32. Allí, refiriéndose a los romanos reprobados, Pablo dice 3 veces que Dios les dio lo que ellos querían. La sentencia de Dios fue dar a los pecadores lo que querían. Cuando el corazón de una persona está más allá de toda esperanza, recuerde que nosotros somos lo que decidimos ser. Dios la deja. Haz lo que quieras, le dice. Y al decir esto, la lanza al infierno para que se eternalice en lo que han creído. Ese estado es lo que a los reprobados les gusta. Aunque es horrendamente repulsivo desde la perspectiva de los que han sido tocados por el amor de Dios, los que tienen hambre y sed de justicia. El alcohólico que ama a su botella más que a su esposa, sus hijos y su hogar, tiene lo que quiere cuando finalmente lo dejan solo. Pero los que no padecemos tal enfermedad, ¿no vemos eso como el infierno? Indicativo de qué bajo ha caído este hombre es el hecho que piensa que es más feliz con su botella que sin ella, o con cualquier otra cosa. Así es que decide beber.
pero verdaderamente es un miserable. El borracho consigue lo que quiere, pero ese privilegio lo lleva al infierno. Está atormentado, pero es un tormento que él mismo ha escogido. Igual cosa ocurre con Dios, papá. Dios le concede su deseo al adicto pecador que no lo acepta a él, pero debido a esto, el pecador pierde el verdadero sentido de la vida. Habiéndose desconectado de la única línea de amor, gozo y paz que la humanidad tiene, el individuo gradualmente se hunde por completo en una existencia de falta de amor, infelicidad y desesperanza. Es como lo dijo en una ocasión C.S. Lewis, una suerte de existencia que es menos que existencia. Llega a experimentar el rechazo y es incapaz de alcanzar el propósito que Dios tenía para él. Se vuelve lo opuesto de lo que Dios quería. Su existencia es un aborto trágico. Un tercer punto es este. Si el infierno está de hecho eternamente cerrado, y yo creo que así es, lo está desde adentro. De nuevo C.S. Lewis. De nuevo no es la voluntad de Dios mantener a los pecadores en el infierno, sino la voluntad de los pecadores. Esto, en fin de cuentas, es lo que ellos quieren. La eternidad del infierno, entonces, es la eternidad de una voluntad irracionalmente vuelta hacia sí misma y bloqueando todo cuanto pudiera conducir a un estado saludable de la persona. Visto desde esta perspectiva, papá, no veo que haya algo poco plausible sobre la idea de un infierno eterno. Sin duda, yo diría que solo esta doctrina se ajusta a nuestra experiencia de naturaleza humana. Como le dije en una carta anterior, no ocurre que mientras más tiempo permanezcamos en algo, más difícil es salir. No ocurre que en cada momento de nuestra vida nos solidificamos en un cierto tipo de ser. ¿No nos encontramos actualmente en medio del proceso de eternización? La doctrina bíblica de que viene un estado del ser donde la gente se solidificará permanentemente en su carácter es, pienso, solo lo que un análisis de la naturaleza humana nos conduciría a esperar. Llegará el tiempo cuando no habrá más decisiones ni alteraciones. Es en ese punto donde el cielo y el infierno llegarán a ser eternos. Así es que no es que Dios se deleite torturando sádicamente e infligiendo dolor eterno. El dolor que experimenten los condenados se lo infligen ellos mismos. Y la eternidad de ese estado, de nuevo, se debe completamente a ellos y a su preferencia. Un cuarto punto final, papá, es este. Usted se preguntaba por qué Dios después de un tiempo no sacaba a los rebeldes de su miseria. ¿Por qué no hacía un acto divino de eutanasia y exterminaba a los condenados? Sepa que una buena cantidad de honorables teólogos evangélicos creen que esto es precisamente lo que enseña la Biblia. Afirman sobre la base de un análisis del texto bíblico que la misma Biblia enseña que Dios finalmente aniquilará a todos los que no están en Cristo. Este castigo es eterno porque tiene efectos eternos, no porque dure eternamente. Tales teólogos enseñan que solo tal visión del infierno encaja con todo lo que se dice en la Biblia sobre los reprobados que perecen, que son destruidos, quemados como paja, etc. Los malos serán como quien despierta de un sueño, y como si nunca hubieran existido. Salmo 73, versículo 20. Abdías 16. En este cuadro, entonces, el juicio y la misericordia de Dios convergen sobre el mismo acto. Dios juzga a los rebeldes, aunque su misericordia les quite la existencia. Precisamente por eso, ellos no tendrán que soportar lo que la visión tradicional del infierno dice que soportan. Aunque encuentro este enfoque muy convincente sobre un nivel estrictamente racional, tengo algunas reservas exegéticas con eso. Pero me pareció que usted debería saber que si llega a aceptar esta posición, no lo pondrá fuera de una fe en la Biblia. Esta me parece es una opción viable. Si se acepta esta postura de aniquilación, obviamente no hay problema con su preocupación de que la coexistencia del infierno arruine la fiesta en el cielo. Si no se acepta, el problema persiste, aunque no creo que sea insuperable. Hay cantidad de formas de concebir la situación para que los desesperados del infierno no sea una mancha que se note en el cielo.
C.S. Lewis y otros, por ejemplo, han especulado que las dimensiones del cielo y del infierno podrían corresponder a las dimensiones espirituales de los habitantes de cada lugar. El amor es abierto, amplio, expansivo, inclusivo, mientras que el egoísmo está dirigido hacia adentro. Es pequeño, estrecho e insignificante. Desde la perspectiva de los que están en el infierno, su realidad es todo lo que tienen. Desde la perspectiva de los habitantes del cielo, sin embargo, la existencia del infierno es demasiado pequeña y demasiado insignificante para notarla. Por lo tanto, ellos están como en un sueño cuando despiertan. No es esta por mucho la clase de relación que la gente insignificante tiene con la gente de verdad en el día presente. Bueno, dudo que le haya quitado todas las dificultades en torno a esta doctrina, pero espero que la pueda aceptar un poco más. Lo más importante acerca del infierno, papá, no es entenderlo o explicarlo, es evitarlo. Cualquiera que sea la teoría que uno suscriba al respecto, es una pesadilla que jamás se preparó para que los humanos la sufrieran. Y, sin embargo, nuestra raza es una raza tan caída, tan totalmente torcida, que la única forma de escapar de ese lugar es unirse al Salvador. Él es nuestra única esperanza, papá. Piense esto. Si Jesús murió voluntariamente para librarnos del infierno, estar en el infierno debe ser una experiencia aterradora. Lo extremado de la cara muestra lo espantoso de la enfermedad. Con toda mi esperanza y oraciones, Greg.